No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. El atentado contra Miguel Uribe Turbay ciertamente ha sacudido al país. Las últimas investigaciones indican que las autoridades están siguiendo varias líneas de investigación, incluyendo el análisis del esquema de seguridad del precandidato. Se ha reportado la captura de un menor de 15 años como sospechoso del ataque, aunque se busca identificar a posibles autores intelectuales. La Fiscalía General está adelantando 4 líneas de investigación para esclarecer los hechos. Es importante recordar que la fuente de esta información es el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de Colombia. Ahora, Mía, también se decía, empezaron a surgir muchísimas informaciones, comentarios, conjeturas en las redes sociales y empezó a haber una especie de las típicas teorías de conspiración que hablaban de que esto podía ser un montaje, un automagnicidio, o sea, ¿qué se ha dicho alrededor de esto, sobre todo en los medios colombianos? Claro, como suele ocurrir en estos casos tan impactantes, las redes sociales se han llenado de especulaciones y teorías conspirativas sobre el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Sin embargo, algunos medios y usuarios en redes han planteado hipótesis sin fundamento, como la posibilidad de un autoatentado, lo cual es completamente irresponsable dada la gravedad de las heridas del senador. Recordemos que Uribe Turbay se encuentra en estado crítico tras una compleja cirugía cráneoencefálica, por lo que estas teorías carecen de sentido y solo contribuyen a desinformar. Lo prudente es esperar los resultados oficiales de la investigación que adelantan las autoridades competentes. Mira, tú sabes que parte de lo que se comentaba ayer, apenas surgió el hecho, apenas ocurrió el hecho, de manera muy rápida, como suele ocurrir también últimamente en los últimos años, gracias a que cualquiera que tiene un teléfono en sus manos tiene la capacidad de tomar fotografía o de video. Afortunadamente, y digo afortunadamente porque es parte entonces de lo que formará parte de la investigación, había varias personas grabando en video el discurso del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, y se ve claramente cuando este joven, que ya había salido su imagen cuando lo detuvieron, un muchacho, jovencito, 15 años, con el cabello muy largo en la parte de atrás, al estilo... Típico de Colombia. Sí. Y se ve entonces el muchacho con la misma vestimenta, cómo está durante unos 5 minutos en los alrededores del candidato, luego se acerca se va muy cercano a donde está él. Él habla con varias personas allí, y por hablar con varias personas y gracias a varios videos que se hacen en el lugar, empiezan entonces a crearse varias teorías o hipótesis, que si quién es la señora que hablaba con el muchacho, pero también tú puedes decir, bueno, él pudo haberle buscado conversación por cualquier cosa. No, que si hay otra del otro lado que supuestamente que lo está viendo. Sí, con los ojos. Que le hace lo cierto es que todo eso tiene que formar parte de la investigación, por lo menos no para se descartar. puede descartar absolutamente nada. Claro. Absolutamente nada. También hay gente que habla que no es posible que haya sido con una pistola 9 milímetros a esa distancia y que no hubiese muerto. Por lo que entonces la teoría de conspiración más frecuente en las redes es que fue el autoatentado, porque habría sido entonces con un arma de estas de balas de goma, que después hubiera sido intercambiada por una 9 milímetros. Bueno, lo cierto es que hay muy poca claridad en el tema. Al momento sigue hospitalizado después de intervenciones quirúrgicas el senador, pero tenemos un contacto que no sé si... Así es, sí, está con nosotros la periodista Carol Pérez, directamente desde Bogotá, Colombia, para, bueno, desde el lugar de los hechos, desde el país, desde el epicentro, para poder darnos mayor claridad sobre este tema. Muy buenos días, Carol. Hola compañeros, un gusto saludarlos desde Bogotá, así como dice, desde el epicentro de la noticia que nos tiene muy triste desde el sábado a todos en Colombia. Y ustedes, le tengo que decir que Mía es muy inteligente, ha dicho muchas cosas muy importantes y sensatas, sin la especulación como debe ser, porque este tipo de situaciones llama siempre a la pura especulación que nos descompone el ánimo a todos, ¿no? Carol, a ver,
nos gustaría que nos digas de el discurso que ha podido traer a colación este hecho. ¿Cuál ha sido el discurso que ha tenido previo a este hecho desde el mismo presidente, Gustavo Petro, que es de lo que se habla, que ha comenzado a encender la chispa para que este tipo de situaciones vuelva a reeditar la historia colombiana? Miren, el discurso incendiario, para decirlo así, ha venido de lado y lado. Tanto el gobierno defendiendo sus posiciones y sus reformas, como la oposición tratando de descalificar y de desmeritar todo lo que este gobierno hace. Ahí ha estado la confrontación. ¿Y quiénes quedamos en el medio? Pues los ciudadanos normales, que a veces no sabemos para dónde mirar, porque nos bombardean tanto que quedamos sin capacidad de raciocinio, ¿no? Y eso es lo malo, y es el fanatismo que ha envuelto no solo a Colombia, a Dominicana y al mundo entero. Hay que bajarle esos niveles de fanatismo y de polarización que arropa al mundo entero, y que la política es el principal responsable de eso. También está el deporte, pero eso siempre nos une. Pero la política tiene ese ingrediente que nos polariza a cada uno, defendiendo nuestra posición y nuestra certeza como si fuera la única razón. En el discurso que tiene el presidente Petro el sábado, dos elementos. Primero, él defiende la vida, sin lugar a dudas, ¿no? Que el senador Uribe tiene que recuperarse, que es una situación muy difícil para todos, que no podemos volver a esos tiempos antes, porque antes se sabía quién hacía las cosas, por lo menos habían unos enemigos claros, la guerrilla, los paramilitares, el narcotráfico, pero en este momento no hay un panorama claro de quién puede idearse este tipo de situaciones. El senador Uribe, pues es una persona que hasta querida por todo, un político joven, moderno, pupilo del expresidente Álvaro Uribe, es decir, que no tiene razón para que algo así pase. Sin embargo, pasó. Y la otra razón que el presidente Petro defendía son los derechos fundamentales del niño. Un sicario que se repite de nuevo como en los años más importantes de este país. Un niño de los barrios populares, padres ausentes, quien lo cuida o quien lo ha educado es un pariente que no tiene la formación, manipulable, y ahí están los resultados. Un niño que está mal de la cabeza, porque para hacer algo así hay que estar malito, ¿no? Además de ser un niño inmaduro, como en el caso. Entonces, ese discurso incendiario de los dos lados, la gente más sensata de este país, los políticos sensatos, quieren que todos aportemos a que se le bajen los niveles. No la del presidente Petro nada más, de todos, porque el senador Uribe también tenía un discurso muy incendiario y decía muchas cosas. Si ustedes revisan su discurso, también era igual. Sí. En el hundimiento de las propuestas de la reforma laboral, de la consulta, se cogió eso personal. Les escucho, compañeros. Carol, sobre la primera reacción de Petro, porque tú haces referencia al discurso, pero la primera reacción de Petro en la que pone este ay sin comillas como de dolor, pero yo no entiendo entre comillas más bien como de dolor, pero yo no entiendo las comillas para qué. Habla de la violencia de Colombia y hace referencia a la madre de Uribe Turbay y a Turbay en el primer párrafo de ese tweet. ¿Cómo recibió la sociedad colombiana esta primera reacción de Gustavo Petro, en la que no menciona en ningún momento al senador, sino más bien una referencia que entendemos que habla de él cuando habla de que ya habían asesinado y no se debe matar en el corazón al mundo? Matan al hijo y a la madre, hablando al hijo de una árabe en Colombia, en Bogotá. Pues mire, si ustedes le dan seguimiento a los discursos del presidente Petro, es un hombre muy prosopopéyico, ¿no? Es decir, él para decir cualquier cosa le mete un poema y describe tantas cree que es Gabo. Que a veces uno no... Él cree que es Gabo. Puede ser que sí, que hay mucha influencia, porque recordemos que él también es caribeño, igual que Gabo, y es un admirador de Gabo y lo defiende sus posturas y sus libros y todo. Es decir, el presidente Petro es así, pero eso no le quita mérito ni le pone mérito, eso es él y ya, como cualquier político. A rato yo comparo al presidente Petro como era el doctor Peña Gómez en nuestra cultura dominicana, que para decir una cosa decía tanto y se emocionaba que nos dejaba a todos un poco perplejos. Algo así pasa con el presidente Petro, ni lo defendemos ni lo acusamos, es su estilo, pero él envuelve muchas cosas a la hora de hablar, y eso a ratos, hasta el más práctico de la vida o el más poético, nos llena de desesperación, porque a veces se le pierde el punto de lo que tiene que decir.
Pero esa es su personalidad y es así. Es decir, lo que el presidente Petro en sus palabras, en su discurso y en su forma de ser, ha tratado de poner de manifiesto que esto no puede volver a pasar, que la seguridad tiene que estar por encima de todo y que cualquier ejercicio, sobre todo el de la política que está tan expuesto, tiene que tener un control y tiene que tener una prioridad y un cuidado. De hecho, se ordenó ahora el aumento de la seguridad porque esto no puede volver a pasar. Y si ustedes analizan cómo pasó todo, ¿dónde estaba el senador? Ahora también se ha hablado del descuido un poco del esquema de seguridad, porque el senador llega a un barrio de residencial, improvisado un poco, ¿no? Se sube en unas banquetas para hablarle a la gente y ahí es donde pasa todo. Llega este joven desubicado con una pistola y le dispara sin ningún control. Es decir, yo creo que en esta situación se han conjugado muchas cosas. Un descuido de la seguridad, un enemigo que no se sabe quién es porque no está claro quién es en este momento. Ya no es la guerrilla, ya no son los paramilitares. ¿Quién es el autor intelectual? A mí se me parece mucho a la escena en Soacha de Luis Carlos Galán, ¿eh? Pero es que no se puede comparar, es decir, creo que es desproporcionado eso. Es decir, cuando el doctor Galán estaba el narcotráfico en su mejor momento, el senador Uribe no es un candidato presidencial ni es el gran popular como lo era el doctor Galán. Es decir, son cosas distintas. Yo creo que a la audiencia hay que decirle las cosas como son. El senador Uribe, pero yo diría entonces que es peor. Porque si no tenía las proporciones que tenía el señor Galán y recibe la reacción que recibe, me parece que es igual más desproporcionada. Esa improvisación, a eso es a lo que me refiero, por el tema de la improvisación, del descuido de seguridad, de la cercanía que tenía el asesino de Luis Carlos Galán en el momento del disparo, es unos claro, centímetros pero lo que pasa menos. Es que yo entiendo a Carol en el sentido de que... De la proporción de la figura. No, y que no tanto la proporción, sino que en el caso de Galán era un escenario, un contexto completamente distinto. Claro. Era el narcotráfico detrás de las posiciones políticas que ellos pretendían ocupar. ¿Y podemos descartar eso en este momento? Bueno, pareciera que no es la misma situación. A nivel de narcotráfico, nada. Es que hay que descartarlo, compañeros, porque es que no hay un enemigo claro en este momento. Recordemos, antes habían unos enemigos claros que eran los culpables de los males de Colombia, narcotráfico, guerrilla paramilitar. En este momento no existe ninguna de esas figuras. Es una cosa casi aislada de un joven que aparece con una pistola, un chico menor de 15 años, un niño. Un niño. ¿Sí? Lo que estamos mayoría aquí tenemos niños, hijos, sabemos. Entonces, es decir, guardando las proporciones y la distancia, entonces es una situación totalmente distinta. Eso es lo que la Fiscalía en este momento tiene que investigar junto con el Ministerio de Defensa. ¿Cuál es el móvil realmente? Que pudo ser el senador Uribe, pero pudo ser cualquier otro. Porque además el senador Uribe era senador de la República, era un precandidato, todavía no era un candidato presidencial del uribismo ni de la derecha, no, porque todavía falta un año para eso. Se estaba perfilando, pero hay 10 candidatos más, precandidatos de la derecha colombiana para ser el posible candidato oposición al progresismo en Colombia. Y frente a esos 10, porque hay precandidatos y hay un precandidato, de esos 10 de la derecha, Uribe es el candidato que más reconocimiento tiene no era el que más reconocimiento. No, por eso estoy preguntando, porque se han hecho tantas conjeturas. Es importante esa pregunta que estás haciendo. Así es decir, no era el más popular, para decirlo, pero tenía una ventaja comparativa, y es que yo diría que era el favorito del presidente Uribe, del expresidente Uribe, porque el presidente Uribe lo arropó como si fuera un hijo. Él veía, yo así especulando, ¿no? Él veía en el senador Miguel Uribe como el hijo que no tuvo, porque sus dos hijos, ninguno pertenece a la política. Entonces, pero son más candidatos que hay en el Centro Democrático, que es el partido del expresidente Uribe. Entonces, si el senador Uribe se recupera, Dios mediante, esperemos que así sea por su familia, por la estabilidad de este país, porque una situación como esta no le hace bien a nadie, ni a la oposición, ni al gobierno, absolutamente a nadie. Este acto lo victimiza y crece mucho más ese liderazgo, y con el apoyo del expresidente Uribe seguramente puede ser el próximo presidente de Colombia, pero la política es dinámica y no tenemos una bola de cristal para ver eso, pero son muchos los precandidatos.
Él no era el más popular de todo, pero cada uno tiene su lugar. Es decir, su función en este momento era ser senador de la República. Y estaba en un evento público con sus seguidores, respondiendo algunas preguntas, y sucede esto casi en un hecho aislado. Carol. ¿Sí? Porque no hay un enemigo visible ni real en este momento. Les escucho. Ahora, ¿qué se sabe hoy lunes? Sabemos que la familia dejó la vocería de la situación médica a la clínica. Pero ¿qué se sabe o cómo amanece hoy lunes la información? ¿Qué es lo más actualizado que tenemos del estado de salud del senador? Miren, así como lo dices, su esposa, doña María Claudia, ordenó que fuera a la clínica quien diera todo. Ayer ella dio unas declaraciones a la prensa, algo muy sentido, más bien de sus emociones, no una información real. Su tío también, el hermano de la ex periodista Diana Turbay, estuvo en la clínica y salió y dio unas declaraciones. Y lo que se percibe desde la familia es que el senador está muy malito, que su estado de salud es crítico, es reservado. Solo un milagro puede salvarlo y yo creo que todos debemos estar unidos ahí, que la tristeza, como dijo Humberto de la Calle, que si ustedes no lo conocen, lo invito a que busquen, porque para mí es el político más sensato que hay en este país. Y todo lo que él dice es tan autoridad, es decir, habla de bajarle a los niveles de agresividad, habla de que la tristeza sea la que nos una y no la rabia y no la ira, como está pasando tan polarizado en Colombia. La clínica desde ayer en la mañana, a las 9 de la mañana, que dio el último parte donde decía que la salud de estado reservado, no ha vuelto a decir ninguna información, pero uno percibe, sobre todo ayer cuando sale el tío del senador que salió tan acongojado, tan triste, uno se pone ¿verdad?, pensar en cosas tristes que no deben ser, pero aparentemente la salud del senador está muy delicada. Carol, y en otro tema que quizás no tenga nada que ver con esto, en los medios colombianos, ¿qué fue lo que se dijo sobre la visita de Gustavo Petro al vecino país Haití? Wow, pero tú te fuiste lejos. Al vecino país Haití, cuando fue el año pasado. Sí. Bueno, ese es un tema importante, fuera de contexto de lo que estamos hablando, pero creo que la política da para eso. Bueno, yo creo que varios puntos. Recordemos que el magnicidio en Haití lo cometieron colombianos. 17 militares colombianos llegan a Haití a cometer ese asesinato, supuestamente engañado para seguridad, pero que terminan asesinando al presidente Juvenal. Digamos que el presidente Petro tenía como una deuda, ¿no? Y además, el presidente Petro, en muchos momentos de sus discursos que ha dicho en diferentes momentos, habla mucho de Haití y lo habla con un dolor profundo de que dice que Haití fue el primer país que se liberó de la colonia y que se hizo libre en el mundo, en América, y que es el país más pobre del continente. Y eso, cuando él lo dice con mucho sentimiento, pero sabemos nosotros los dominicanos que es muy real y que hemos tenido que cargar con esa realidad de la pobreza en todos los aspectos de Haití, que esa libertad no le sirvió para nada porque lo que ha hecho es cada vez ser más pobre, más desigual y cargarnos incluso nosotros los dominicanos con situaciones que no debiéramos cargar. Entonces yo creo que el sentimiento del presidente Petro es más bien procurar una reivindicación de que no solo la libertad sirve para prosperar en los países, que hay una decisión política de sus dirigentes y de sus líderes mucho más allá que la libertad, que debe ser aplicada en los países, y Haití es el ejemplo de lo que no se debe hacer. Yo creo que ese ha sido como el mensaje del presidente Petro hacia Haití, que como les repito, de vez en cuando lo saca en sus discursos hablando de una libertad que no se supo manejar y que ahí están los resultados. Gracias, Carol Pérez, ha estado con nosotros. Carol, tus redes, por favor, para quienes te quieran seguir. Bueno, yo soy Instagrammer. Me encanta el Instagram porque ahí puedo poner todos mis reportes audiovisuales, que es lo que más me gusta hacer. Carol Fior Pérez, periodista. Carol Fior Pérez, periodista. Ahí está también en el Instagram del programa, que ahí pueden seguirme y yo contesto todo directamente. A ustedes por la oportunidad de hablarle a su audiencia. Me encanta estar y no se diga más porque de vez en cuando me han llamado. Lo que pasa es que hoy en día todos son nuevos, menos mi querido amigo Barrio. Después todos son nuevos para mí. No he sobrevivido. No, y el día que cambien a Barrios, perdemos el programa porque él es el dueño. Gracias, Carol. Ojalá pronto. Cuando vaya a la isla. Un abrazo. Por favor. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.